Hoy, en Auta Culture, entrevistamos a Marta Meneu, periodista con 2 podcasts como La Prestatgeria o De Parquineos y community manager en TikTok del grupo valenciano La Fúmiga. Nuestro objetivo es entender un poco mejor cómo se debe tratar en redes sociales y en el periodismo la industria musical, concretamente en la Comunidad Valenciana. Para empezar, pues contarnos un poco pues, en qué consiste tu trabajo y también tus proyectos aparte de ser CM de la Fúmiga. Vale, bueno, yo en la Fúmiga realmente llevo solo TikTok. Que la gente se piensa que llevo redes, pero de momento llevo TikTok y es un poco como planear contenido, o sea, un poco más discursivo y pensar en imagen y editar y tal. Y luego aparte, bueno, siempre he trabajado de community manager en plan comunicación corporativa en empresas. Y aparte tengo como mis proyectos personales, pues que es como creación de contenido en redes también, pero vaya, que no deja de ser eso, ¿no? Crear contenido audiovisual. Claro, ¿y cómo accediste a este trabajo de llevar el TikTok de la Fúmiga y tal? Pues me llamaron ellos, o sea, fue un poco como por contactos. Creo que Artur, que es el cantante, y algún integrante de la Fúmiga y tal, como que habíamos coincidido en espacios o en otros proyectos y tal. Y ellos sí que me acuerdo que me dijeron que para ellos era muy importante como conectar con las nuevas generaciones y que veían en TikTok como una plataforma para ello, pero sí que es verdad que necesitaban como una persona que se moviera en ese lenguaje y me lo dijeron a mí. ¿Y cuando estudiabas periodismo pensabas que esta podía ser una de las salidas profesionales? Sí, yo la verdad que o sea, entré en periodismo porque me gusta mucho la comunicación, pero como que en medio de la carrera me di cuenta de que no iba a ser periodista de redacción entendida como lo que te dicen en la carrera de reportajes y noticias y las 6W y la pirámide invertida. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, el primer proyecto mío digital fue La Prestatgeria, que era un canal de YouTube, me lo hice en segundo de carrera, y a partir de ahí sí que empecé a conceber como la comunicación corporativa, ¿no? Que como que fui consciente en una asignatura que es periodismo de gabinete, donde ya sí que fui consciente de, vale, puedo ser comunicadora y no trabajar para medios de comunicación tradicionales, sino para empresas o para personas y tal. Claro. ¿Y cómo es comunicar en valenciano en redes? Porque ya a partir del TikTok de la Fúmiga y tal, que ellos hablan en valenciano, ¿cómo crees tú en tus redes sociales también que comunicas en valenciano? ¿Crees que te puede limitar un poco o das más a conocer la lengua? Pues, a ver, yo es que soy castellano hablante. Entonces sí que es verdad que fue un poco una decisión consciente, primero a mí misma como marca personal, en el sentido de yo hubo un momento que cuando empecé a hacer proyectos personales en el ámbito digital, como que dije, mira, soy castellano hablante, pero valoro mucho mi cultura o la cultura donde he crecido y de hecho fue un poco la frustración de decir, jolín, me gustaría como poder hablar con más gente en valenciano y como no puedo hablar con mi entorno porque es castellano hablante, pues el único espacio donde tengo yo misma a hablar, pues lo hablo, ¿no? Entonces como que decidí que mis manifestaciones públicas fueran en valenciano. Entonces a partir de ahí sí que es verdad que eres consciente de que tiene la limitación de que es una lengua que no tiene tantos hablantes como el castellano, pero para mí es muy importante el valor que te da también. O sea, yo considero que el hecho de hacer contenido en internet en valenciano me ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Porque a lo mejor no hay tanta gente que lo haga en el ámbito digital o en valenciano y tal, entonces para mí ha sido como un hecho diferenciador en mi trayectoria. Pues, yo estoy muy contenta. Y también, hablando también del ámbito digital, ¿cómo es trabajar en redes? ¿Es mucho de comerse la cabeza, de ir más allá de los trends que ya existen? Bueno, pues yo como el problema más grande con el que me encuentro es que no hay horarios, o sea, en el sentido de que es un poco como bueno, supongo que como todas las faenas creativas, que es como sí, tú tienes tu horario, tienes tus horas pactadas, pero si yo en mi tiempo personal estoy consumiendo TikTok por mi cuenta personal y se me ocurre una idea o veo un trend, es como que no paras nunca, ¿sabes? Es como que siempre estás ahí. Porque en redes pasa una cosa que se entremezcla mucho como el tiempo que pasas ahí como usuario, como trabajador o como creador. Entonces, bueno, es un poco también aprender a saber gestionarse y tal, pero bueno. ¿Y cómo crees que ayudan las redes sociales a los artistas? Porque sí que hay muchos artistas pequeños que les ayudan a darse a conocer, pero la Fúmiga, por ejemplo, ya es un grupo conocido. Entonces, ¿qué aporta? Yo creo que aporta mucho la conexión con los fans, ¿no? Con la audiencia. Es muy guay, o sea, yo estoy muy contenta de que
En La Fumiga, por ejemplo, no le dan tantísima importancia a los números, lo cual, sabiendo que eres un grupo que canta en valenciano y tal, pues es como una visión muy realista, pero le dan mucha importancia al valor que tiene el contenido que hacemos, ¿no? Entonces es muy guay que yo a lo mejor pueda subir un discurso del cantante y en TikTok hay adolescentes que se apropien de ese discurso y pongan con ese audio imágenes suyas, ¿no? Un discurso que a lo mejor habla sobre el amor libre o sobre... O sea, que creo que es muy guay eso, ¿no? El valor que le damos y la conexión que tenemos con los fans de ese artista. Sí, y por último, ¿cómo es tu relación con el grupo ya profesionalmente hablando? ¿Qué os aportáis los unos a los otros? ¿También aportan en plan ideas? O... Sí, claro, es que, jolín, la Fumiga yo creo que tenía muchísima más suerte porque no todos los grupos son igual, ¿no? Al final, el tema del artisteo, del mundo musical, es que siempre suelen ser proyectos que vienen, o sea, cuando un artista empieza a hacer cosas, viene un poco de hacerlo en el tiempo libre y luego como que te vas profesionalizando, ¿no? Entonces, en la Fumiga hay mucho sentido de familia porque tienen muy implantado el discurso de que no quieren vivir de ello, cada uno tiene su trabajo, su vida y tal, y cuando se juntan en su tiempo libre, pues hacen la Fumiga. Entonces, desde esa perspectiva es muy guay porque hay muy buen ambiente y no sé, yo me siento como súper... En plan, yo soy como la más joven, ¿no? Que viene aquí como a hacer TikToks y a grabar y desde la perspectiva de ellos, que entiendo que a lo mejor son personas que no tienen por qué estar en TikTok, claro, como que me acogieron mucho, me integraron mucho y a partir de ahí como que es muy fácil que ellos tengan una idea o que yo vea algo que me gusta y les diga que sí lo podemos hacer en redes. Entonces, no sé, es como que el ambiente laboral también es súper importante porque, un poco por lo que he dicho antes, porque las redes difuminan mucho la barrera entre lo personal, lo profesional y lo público, ¿no? Entonces... Y también, ¿crees que por lo general en estas nuevas herramientas multimedia que tenemos los jóvenes como que tenemos más acceso a ellas o que al final nos tenemos que seguir buscando la vida y es complicado? Bueno, yo creo que tenemos más herramientas, tenemos más altavoces, ¿no? Tenemos, o sea, más capacidad de dar, como de orientar nuestra voz o nuestra historia, lo que queramos contar, pero a la vez también se ha dado como un contexto donde hay muchísima más oferta que antes, ¿no? Entonces tienes que competir con muchísima más gente o muchísimas más propuestas. Entonces, bueno, creo que es guay esa democratización que se ha dado de los discursos, ¿no? De que cada uno pueda denunciar o pueda contar su movida, pero a la vez, pues bueno, también te enfrentas a que tienes muchísima más gente, no a la contra, pero sí haciendo cosas parecidas a ti, por ejemplo. Hay que buscar la cosa. Sí, la diferenciación, exacto. Pues muchas gracias, Marta. Perdona, yo tengo una pregunta. Vale. A nivel críticas, no creo que, por ejemplo, La Fumiga sea un grupo muy criticado por gente en redes sociales, pero ¿cómo puede ser, siendo una persona que no es a ti a quien te critican y llevas tú las redes sociales, tener que lidiar con opiniones que me gusta recibir? Bueno, La Fumiga sí que ha tenido algunos picos de hate en redes o de polémicas. Por ejemplo, hace poco hicieron una versión de la Macarena para la Marató, que es como una competición que hacen en Cataluña por motivos en plan de investigación médica y tal. Y sí que es verdad que como community manager, ¿no? O sea, como persona que te encargas de la comunicación, a mí lo que me preocupa mucho es como el bienestar de ellos, ¿no? Porque tú recibes esas críticas, pero ellos también leen lo que hay en redes, ¿no? Porque ellos también tienen acceso y son usuarios de redes. Entonces, es un poco a mí me preocupa cuando yo comunico algo que no pueda ocasionarles a ellos algo malo, ¿no? O a lo mejor que yo pueda publicar un vídeo y ellos se sientan como demasiado expuestos cuando no debería ser porque es su canal de comunicación y de difusión, o que les caigan críticas que a lo mejor a mí no se me habían ocurrido pero les pueden criticar por algo. Entonces a mí me preocupa, o sea, yo como comunicadora me preocupo mucho de que ellos se sientan cómodos y en un espacio seguro.